Toda crítica es una confesión. Como es acá adentro, es allá afuera. Lo que no nos gusta de nosotros, lo condenamos en otros. De eso vamos a conversar hoy día con mi colega, que la voy a llamar ahora, en esta entretenida conversación de los días viernes. Ahí apareció la Jimena Salas, mi colega coach, con la que vamos a conversar el día de hoy. Toda crítica es una confesión. A ver, ¿qué opinan acerca de esto las personas que se están sumando a esta conversación? ¿Cómo estás, Jimena? Hola, bien, ¿y tú? Bien, hoy un poco más tarde hoy día, espero que ande todo bien, pero Sí. para allá vamos, para allá vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día el día de hoy? Y vamos Eh, rápido porque generalmente quedamos cortos de tiempo sí, cuando vamos con mira, una intro muy larga, así que vamos a entrar yo creo que de lleno hoy día. Pero ¿cómo estás? bien, y el tema de hoy, Este sí que sí. no, es que este tema te tengo que decir algo. Lo que pasa es que este tema yo siento que es un aprendizaje de la vida que yo creo que lo debiéramos aprender súper chicos. Así que hoy día con todas las pilas puestas porque este tema sí que la rompe. Este tema sí que la rompe. Toda crítica es una confesión. Me presento, mi nombre es Igor Comte, soy coach, soy publicista, soy facilitador en coaching con caballos, hago coaching online con caballos, soy facilitador andragógico y bueno, nos juntamos con Jimena los días viernes generalmente para poder conversar de temas para nosotros por lo menos muy interesantes y esperamos que el contenido que entregamos acá sea de utilidad para ustedes también porque lo hacemos con mucho cariño. Preséntate, Jimena, para los que no te conocen. Bueno, mi nombre es Jimena Salas, yo soy profesora universitaria de liderazgo, soy coach ontológico también, tengo formaciones en neurociencia y transpersonal. Ando transpersonal también hoy día. Ya, qué bueno que andas Sí. transpersonal. Oye, qué buen tema, qué buen tema. Bueno, eh, ¿cómo comenzamos este tema, Jimena, del día de hoy? ¿Qué te parece esto de que toda crítica sea una confesión de nosotros mismos? De esto que está ocurriendo acá adentro mío, es lo que yo veo allá afuera finalmente. Sí, ¿Cómo te va mira, con eso? eh, o sea, lo que siento que es un aprendizaje para la vida y que de verdad lo digo que podría ser uno de los aprendizajes a incorporar dentro del modelo educativo. Lo digo porque en el fondo aquí entramos en un ámbito que nos salimos un poco del coaching y nos vamos un poco a algunas definiciones psicológicas. Ujú. Yo siento que en el colegio debiéramos aprender algo de esto de psicología como práctica, ¿ah? Una psicología para la vida. Ajá. Y entonces, como para partir introduciendo, hay dos fenómenos que nosotros, los seres humanos, hacemos de forma natural. Uno es proyectar, y eso lo descubrió Freud, lo descubrió Me en su encanta, Freud. investigación. Sí, sí sé que te gusta. ¡Ay, no te dije algo! Antes ¿Qué de cosa? Freud. ¿Qué Feliz cosa? cumpleaños. Ah, muchas gracias. Pero fue ayer, pues, Jimena. Bueno, ya me había Sí, saludado, pero gracias por pero saludarme acá en sí, pero esta es que transmisión en vivo por mi te, cumpleaños. te cantaría si fuera más afinada, pero no es Dale, a ver, la dale, otra, dale, sí. dale, dale. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Recibo tu saludo el día de hoy. Sí, qué bueno que hayas tenido un bonito cumpleaños. Oye, bueno, Lo fue, sí. volviendo a Freud, Freud lo que descubrió en su vasta investigación es que en el fondo descubrió un mecanismo que se llama proyección. Y lo voy a leer, es un mecanismo de defensa. En algunos viernes atrás definimos que los seres humanos, nuestro carácter es una sumatoria de mecanismos de defensa. Este es un Ujú. mecanismo de defensa más y en el cual atribuimos a los demás aquellos rasgos nuestros que no queremos ver, que no queremos ver, y reconocer en nosotros por resultarnos insoportables. Entonces, hay personas que necesitan más que otros porque hay personalidades que tienen este mecanismo de defensa mucho más arraigado y que necesitan tener gente a quien criticar afuera. ¿Ah? Podríamos decir que necesitan tener enemigos. Y ese es un mecanismo de defensa, la proyección. Y el otro que vamos a conversar hoy día también de psicología es la ley del espejo, que es cuando hay algo mío que me refleja a otra persona, no es que yo lo ponga como en la proyección, que yo le pongo una característica que no me gusta, se la pongo a otro,
En esto es Ajá. que yo veo al otro una característica que algo pasa en mí y entonces ese reflejo me perturba o me molesta y ahí se genera la crítica. Entonces en base a esos dos mecanismos vamos a estar conversando de esto que nos desnuda tanto, que es cuando criticamos a las otras personas. Pero, 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 pero es inconsciente y todas las personas se ponen, claro, de alguna forma a opinar de otros, a hacer ciertas afirmaciones, ¿sí? Que muchas veces no están fundadas, sino que, como bien dices, es una proyección mía, Claro. ¿ya? Es una idea mía, es algo que está pasándome a mí acá adentro y yo lo veo allá afuera. Bueno, este trabajo que yo hago con los caballos, básicamente funciona así. Es un aprendizaje metafórico, todo lo que va ocurriendo en esta observación que las personas hacen de los caballos. Se convierte en una metáfora de algo, ¿sí? De su vida, eh, convertida en otra, transformada de alguna forma. Pero la persona se va espejeando con el caballo, va hablando del caballo, pero finalmente está hablando de ella misma. Y aun Sí. cuando las personas saben incluso cómo funciona este trabajo que hago con los caballos, este coaching que hago con los caballos, algo ocurre que se les olvida estando ahí Sí. trabajando con ellos y siguen proyectando y siguen hablando del caballo cuando finalmente están hablando de ellos mismos. Lo mismo ocurre cuando criticamos a otro, cuando nos referimos a Sí. un otro, cuando nos referimos a un otro con respecto a algo que, bueno, que generalmente está inconsciente, algo nuestro, y vamos a ir transitando también en este tema de las sombras, a qué nos referimos desde el coaching cuando hablamos de nuestras sombras, pero son aquellas cosas que, bueno, Freud lo definía como el inconsciente, algunos pasajes de la vida dolorosos y que no estábamos preparados tal vez para ver, por eso quedan en el inconsciente. Sí. Ya hoy día se habla de un nuevo inconsciente que rebate un poco la teoría de Freud, pero no vamos a entrar en ese tema, nos vamos a quedar con Freud porque me encanta Freud también. Le creo mucho a eso porque lo veo constantemente en mi trabajo de coaching con los caballos. Aparece esto que está inconsciente, esto que muchas veces viene como un dolor, viene como una espina que está clavada ahí y que yo lo proyecto, en este caso con los caballos. Ahora, en el tema que nos compete el día de hoy, y por qué no, por qué esta conversación, cuando critico y cuando me molesta algo de otro, empiezo a hablar de otro, pero es que esta persona, recuerdo, estaba haciendo coaching a un colegio hace un par de años, y una de las profesoras decía, no, pero es que esta profesora es súper desordenada, y hablaba de que la profesora era súper desordenada. Entonces yo le quería mostrar desde el área del coaching que, y preguntándole, bueno, pero ¿quién tiene, primero le pregunté quién tiene el problema de que sea desordenada? No, pero es que ella es la desordenada, es que ella, pero, ok, saquémosla a ella, te vamos a dejar solo a ti, vamos a poner a otro profesor que nadie conoce, tú tampoco, lo vamos a poner ahí. ¿Quién sería entonces? Sí, porque ese profesor sería el desordenado, pero, a ver, no vamos a poner a nadie, te lo voy a preguntar de la siguiente manera. ¿Es el profesor o la profesora desordenada, o lo que a ti te pasa con el desorden, que Mm. lo estás proyectando en otra persona? Claro, y ahí la persona queda como, wow, no, nos cuesta mirarnos interiormente, nos cuesta mirar esas sombras. Claro, no es que el otro sea el desordenado, sino que es qué me pasa a mí con el desorden. Sí. Y yo lo proyecto en un otro y critico a otro, en este caso que es un desordenado. Entonces, es curioso cuando las personas lo hablan de manera inconsciente, pero no se dan cuenta. No se dan Sí, cuenta de que están ahí, hablando de ellas mismas finalmente. claro, en el fondo que se están describiendo de algo que tienen reprimido al final, porque la parte que mandamos a la sombra son características mías que no me gusta ver en mí. Pueden ser cosas Ujú. que yo juzgue que sean defectos, ¿ah? Entonces hago como que para atrás, ¿ah? ¿Ah? Tiro todo como debajo de la alfombra. Eso es como la metáfora como de la sombra en el fondo. Ajá, Lo dejo en un lugar oscuro, en un sótano, donde nadie lo vaya a encontrar. Muchas ajá. veces, y bueno, y todo el mundo lo ve, pero las personas
no lo vemos de nosotros mismos. O sea, de Y claro, repente es un punto yo he ciego en realidad. comentado, sí, pues yo he comentado acá que alguna vez salió algo que me molestó mucho, que me mostró, porque los coaches hacemos de espejo, hacemos de espejo, un espejo como animado, como el espejo de Blancanieves. Le decimos a las personas lo que vemos en el fondo. Así es. Entonces, y ahí se lo tratamos de mostrar de alguna manera. Entonces, me acuerdo que yo lo comenté antes, que la coach me mostró algunas rigideces que yo tenía, algunas estructuras, y cuando ella me mostró eso, me hizo de espejo de lo que yo, de un comportamiento que yo tenía habitual, es que se desató en mí un demonio en el fondo, ¿ah? O sea, Rabia, me dio aparece la una rabia, claro. rabia, pero ya, o sea, insostenible, ¿ah? O sea, no le hice algo a ella porque en el fondo, bueno, logré regular mi mundo emocional y regular mi comportamiento, pero en el fondo también dejamos en la sombra esos demonios internos que tenemos que tienen que ver de repente con heridas que hemos tenido. Yo ahora, que ya llevo harto tiempo en este caminar del autoconocimiento, me doy cuenta que la estructura que yo desarrollé tenía que ver con una protección, ¿ah? Tenía que ver con protegerme de algo. Entonces, claro, ella me la nombra y ahí yo no solo conecto con la estructura, sino que conecto con la herida con la que protegí la estructura. Y ahí salió el demonio también. Oye, bueno, heridas, sí, también hay una parte que tiene que ver con las heridas. Pero hay otra parte más interesante. Hoy no sé, de verdad que es que el lenguaje como nos va mostrando, Jimena, porque hasta en un chiste, hasta en un chiste nosotros nos mostramos. Y las personas muchas veces, así como jugando, dicen un algo y se muestran su real esencia. ¿Ya? Si bien es cierto, Freud decía que eran, también estaba este otro lado. Habían cosas que, no se- que el consciente no podía soportar, por eso quedaban inconscientes. Inconsciente. Y otras Mm. cosas eran deseos reprimidos, ¿ya? Donde el ego, de alguna forma, eh, nos viste y nos protege, se encarga de proteger estos deseos reprimidos y que nos comportemos de alguna forma Bien. socialmente aceptada, claro, claro. Entonces, cuando las personas en un chiste, en una broma, la lanzan así de manera espontánea, claro, se están mostrando también, están mostrando sus deseos ocultos, incluso en un chiste. No, pero si era broma, era una broma nomás lo que yo estaba diciendo. No, es ¿Y de verdad. qué te acordaste? ¿De algo? Es que, uy, que de muchas cosas, pues Jimena, cuando, o en las conversaciones con amigos, o en las conversaciones con algún coachee, claro, cuando se van mostrando, claro, es tan inconsciente cuando conversan las personas. Y a todos nos pasa, entramos en piloto automático cada Sí, cierto rato, pero claro, yo ya me río, y digo, ya, bueno, ya, me eché al agua, pero bueno, hay gente me que quedo calladito nomás, a me eché eso al le agua. llama lapsus linguis. ¿Ah? Lapsus linguis. Bueno, Sí, los lapsus, ups, o claro. algo me apareció por ahí. Pero sí, tiene que ver con eso, este inconsciente. Es bonito verlo, es bonito verlo en las personas, es bonito verlo también en una conversación de coaching, ya sea en sala, uno a uno, frente a frente, o cuando lo hago con los caballos. Lo interesante con los caballos es que yo no le pregunto a la persona, ¿y por qué tú crees eso? Sino que, oye, ¿y por qué el caballo hará ese movimiento, va y vuelve? ¿Por qué lo hará en esa secuencia? Ah, porque este caballo, bueno, te he comentado también en otras transmisiones, no, es que este caballo es súper chúcaro. ¿Y por qué será chúcaro el caballo? ¿Qué es el chúcaro? Es que no está ni ahí, no pesca, no sigue reglas, nada. Ah, ¿y por qué no seguirá reglas? No, es que este es un espíritu libre. Claro, y me hablan de cosas que en algún minuto yo junto esta información del caballo, la junto con la persona y Claro. quedan así como en el aire, es como cuando uno se tira en Benji. ¿Te has tirado en Benji alguna vez, Jimena? O sea, ¿qué pregunta me haces? Obvio que no me he tirado Benji. Puta, yo he tirado como 8 veces en Benji. Bueno, la sensación de tirarse en Benji, de salir de la zona de confort, ir y desafiarnos. Lo interesante, bueno, el salto sí,
da miedo y todo, un poco de ansiedad, la adrenalina te sale por los oídos. Pero más que el salto, que es súper rápido, para mí, la sensación del Benji es cuando tú caes y suavemente rebotas y quedas suspendido un segundo y fracción así en el aire, y ahí está, claro, es como cuando las personas se dan cuenta de, ese soy yo, ¿de dónde me agarro? Eso es lo que ocurre con los caballos. ¿De dónde me agarro? Claro, no hay de dónde sostenerse y ahí uno, bueno, queda finalmente a merced, en este caso del elástico, y aquí, bueno, las personas quedan a merced de los caballos para poder autoconocerse, para saber quién realmente son, y de ahí poder caminar de una manera más consciente por la vida y tener otros resultados en su vida, que finalmente eso es lo que busco con el coaching, específicamente con los caballos. ¿Ok? Sí, porque es muy, o sea, en el fondo también se ha visto que las personas que más tienen a la mano la crítica o que más critican son las personas que más han escondido en la sombra o que menos han hecho consciente lo que tienen en la sombra. Ajá. Entonces, hay personas que necesitan, como esto que comentaba antes en la proyección, que necesitan tener un, ¿cómo se llama? Un enemigo. Y ese, ponte tú, hay un carácter dentro de la psicología de Claudio Naranjo, de psicología de los eneatipos, Ujú. que hay un carácter, mira cómo funciona, que es tan culposo, ¿ah? Que es un eneatipo que tiene a la base el miedo, y que siente culpa porque ha sido una persona, un niño muy castigado. Entonces, no puede con la culpa porque fue mucho. ¿Ah? De chico fue mucho lo que le encontraban Muy culpado por otros. muy culpado por otros. Entonces, Ok. cuando, sobre todo mamá y papá, y, y entonces cuando esa persona se ve como que cometió un error, que obviamente lo hemos dicho acá, que los errores son lo más humano que tenemos en el fondo, cuando comete un error, no lo puede soportar la culpa. Ya ese cuerpo no sostiene un poco más de culpa. Y Ujú. entonces hace este mecanismo de la proyección y la pone En fuera, otro. en otro. Y al ponerla en otro, al culpar a otro, eh, ahí se siente más aliviado de esta desesperación de mantener la culpa. Y entonces es un carácter que genera proyecciones todo el momento y que necesita esta cosa de tener muchos enemigos afuera para poder calmar esto que le está pasando. Entonces, mirarlo, imagínate para esas personas, es súper aliviador. O sea, hoy todo esto, todos estos monstruos, toda esta paranoia que me he generado, tiene que ver con esto del mecanismo de defensa y cómo alivia la vida el sacar eso, ¿ah? De tus dinámicas diarias. Claro, o sea, bueno, tú dices alivia la vida y generalmente las personas que están en ese estado anímico de la culpa viven en la gravedad, Sí, queda en todo la el rato. sombra este tema de la liviandad, del reírse, del que sea, del disfrutar, lo hemos conversado también en nuestras transmisiones, Sí. entonces eh, somos complejos, un poco complejos los seres humanos en este devenir, ¿ya? Porque todo Sí. va, todo va cambiando, no es que seamos de una forma, sino que, bueno, hay patrones, sí, hay patrones, pero hay un constante devenir, algo que se va transformando, va mutando esto. Pero qué curioso el lenguaje, porque cuando lanzamos una palabra y nos referimos a otros, generalmente estamos hablando de nosotros mismos. Claro. ¿Ya? O a través o a través de la culpa, como dices tú, bien, bien, bien traes el tema del eneatipo, de las personas que critican. Hay un tema de perfeccionismo ahí también, ¿o no? Lo hemos conversado en otras transmisiones. Eso no Del, nos del- conviene a nosotros. ¿No nos conviene? Del No, perfeccionista. no, eso yo lo había dejado fuera. Ah, mira. Ya, bueno, entremos ahí. Ya, ¿Ah? bueno, ya, dale, entremos ahí, entremos ahí. Lo que pasa es que hay algunos caracteres, como el que tú tan bien llevas ¿Qué y tengo el que ver que yo yo? tan bien llevo, que no son el mismo, pero que Ajá. comparten el perfeccionismo. De distinta manera, lo hacen para distintas cosas. El carácter que yo tengo es perfeccionista para agradar a un otro. ¿Ah? Se perfecciona para agradar. Y el carácter que nosotros hemos visto que tú puedes tener es un carácter que necesita perfeccionarse, porque necesita estar perfeccionándose todo el rato, no para agradar a un otro, sino que como dinámica de vida.
Y claro, en el perfeccionismo hay una crítica constante, Así pero es. hay una autocrítica súper fuerte, ¿ah? De cómo se llama, de cómo tienen que ser las cosas, y esa exigencia asociada a esa autocrítica, esa exigencia la proyectamos en el otro. Entonces lo que Claro, cuando tú, y nos molesta algo del otro, en esto que somos nosotros, sí, ¿ya? En este perfeccionismo, en este, no sé, a ver, qué ejemplo podría dar? todos, todos, Claro, ¿por qué no lo puede hacer, por qué no lo puede hacer bien? ¿Ah? ¿Por qué no claro, puede hacer tal cosa bien? ¿Qué es bien en el fondo? Si para mí es una cosa y para la otra persona está bien como está. sí, Pero este perfeccionismo, este detalle que vamos buscando, nos molesta a otros. Ay, no, claro. creo que estuvo mal elegido el tema Claro, de hoy porque día. Nos estamos echando el agua en todo. ya, pero igual estamos en construcción y estamos bien avanzados. ¿Mm? Bueno, para eso son estas transmisiones y lo hacemos con parresía, como bien dijimos la primera vez, es hablar con Sí, honestidad acerca de nosotros mismos y cómo nos hemos ido perfeccionando, ¿sí? sí, Transformando en el mejorando, tiempo, sanando, mejorando. sanando. eh, sa- no, perfeccionando. Nos hemos ido perfeccionando para Me que la cuestión muero, funcione mejor. No, todo me bien. muero. Hemos ido evolucionando nos vamos transformando las Sí, personas. Vamos siendo más claro. conscientes que para allá queremos llevarlos con esta mirada. Es una mirada desde el punto de vista bueno, del coaching ontológico también Sí, y desde nuestra mirada personal. sí. De Y ahí ponte tú, cómo podemos imagínate, relacionarnos de mejor manera con otros para fluir, para que las relaciones fluyan. imagínate lo que tú estás diciendo de relacionarnos de mejor manera con los otros. Si nosotros desde pequeñitos se nos enseñara en el colegio que cuando hablo de un otro con molestia, con una cierta perturbación, estoy hablando de mí. Yo creo que otra sería nos haríamos cargo de nuestras palabras de otra manera en el fondo. ¿Ah? Imagínate, si desde pequeños, porque nosotros los aprendimos los superadultos, Y bien adultos ya, pues. Oye, Jimena, yo, sobre todo hoy día, después de tu cumpleaños. oye, si no soy tan, no cumplí tantos años tampoco. 48 años a mucha honra, Jimena. A mí me Sí, encanta muy bien cumplir años. llevados. Muy bien llevados, muy bien llevados. Oye, Claro, ¿viste? Entonces, imagínate cómo sería distinto si aprendiéramos esto de hacernos, porque ahora vamos a pasar a cómo en el fondo podemos salir de estos modelos. Me gustaría comentar el último pero carácter antes de que pases a eso, porque te quedaste en el tema del colegio que me interesa. Sí, porque imagínate cómo Eh, sería eso, que nos sí, enseñaran algunas tips, o esto más que tips, ya, algunos funcionamientos de psicología práctica. Imagínate cómo sería. yo lo converso bastante con mi hijo tiene 13. Y bueno, en el colegio los niños a cierta edad se molestan bastante y caen en el bullying sin darse cuenta con otros, ¿ya? Y a mi hijo en algún minuto, claro, sufrió de bullying y yo le decía, hijo, mira, todo lo que un otro diga acerca de ti tiene que ver con él mismo, ¿ya? Y si de repente se empieza a repetir, bueno, tú ve que parte de esto tiene que ver contigo también, ¿ya? Claro. Pero cuando vienen comentarios así de cierta persona o que siempre la misma persona te está diciendo algo, eh, ¿de quién está hablando? Él ya lo tiene bastante asimilado hoy día, en el fondo. Sí, papá, está hablando de él porque yo no soy así como dice. Claro. Entonces, por lo menos él lo va entendiendo y desde ahí se puede relacionar de mejor manera o incluso recibir un juicio o una crítica de un otro. ¿Ya? También, no solo desde la cabeza esto, porque, bueno, desde el coaching ontológico nosotros siempre hablamos que el aprendizaje ocurre no solo desde lo cognitivo, sino que desde lo emocional y desde el cuerpo. Entonces, ¿cómo puedes recibir una crítica? Claro. Y claro, yo hago ejercicio y las personas se quedan ahí y se quedan a veces incluso resistiendo, que es lo que hacen mucho, o otros le hacen el quite. Pero ¿cómo poder bailar con la crítica de un otro, mirarla, tomarla y dejar que se vaya esta cuestión? A mí me ¿Ya? gusta Entonces, mucho, hay una metáfora ahí dime. que la he usado, de repente me llega gente bien mayor a coaching.
y gente que de repente está viviendo situaciones de vida que yo sé que la persona no puede cambiar, ya sea por recursos económicos, porque ya no está trabajando. Entonces ahí tengo como una mirada bueno, ¿cómo puede arreglar la persona con pequeños cambios, puede arreglar su situación? Ujú. Y ahí, sobre todo cuando me llegan señoras que se quejan mucho de maridos muy gruñones, les enseño una técnica de Ujú. que se imaginen que el marido tiene acá el volumen. ¿Mm? ¿Dónde? ¿En la nariz? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, que cuando el marido empieza a molestarla o a ser muy agresivo, o que se imaginen que le van bajando el volumen, que le van bajando el volumen. Y la mente es tan poderosa que tú puedes hacer así, que sí que estás escuchando, y al final puedes tener cerrada la escucha. ¿Ah? Básicamente es una técnica que enseño harto, que tiene mucho que ver con mi carácter, pero es dejar al otro hablando así como, ¿ah? Como mamá, y que no le salga volumen. Y Había Snoopy, ¿o no? Snoopy era como que un personaje de Snoopy, la profesora parece la cuando hablaba. profesora, Era como guau, 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 guau. claro, le enseño la técnica de la profesora de De Snoopy. Snoopy. Claro, porque para que haya una crítica también tiene que haber un receptor. Entonces, lo que tú dices de los niños en el colegio, también enseñarles, no solo al que va a emitir una crítica o que va a hacer bullying o que va a emitir un juicio muy duro de otra persona, sino también enseñarle al que lo está recibiendo que tiene que ver con el otro, con lo que Tiene que tú ver con haces el otro. con tu hijo. Entonces, son cosas prácticas, de psicología práctica, esto de la ley del espejo y las proyecciones de Freud, que pucha que hace bien saberlas. ¿Ah? Es como para mí esto es como higiene de las relaciones humanas, es como el desde. ¿Mm? Es que finalmente el autoconocimiento es poder. Es Sí. poder, es tener el Poder, mira, control. ahí, bajarle el volumen. Sí, es poder bajar el volumen, pero es poder. Es tener el Sí. poder de decidir cómo tú te relacionas con un otro, el poder de decidir, o ser más, el poder de ser consciente, cómo interactúo con otro, qué es lo que le digo al otro. Yo siempre cito esto, bueno, debe ser por algo en realidad, siempre cito la oveja negra. Es que me quedó tan marcado, no, es que te conté una vez, pues estaba en Sí, San Pedro de Atacama, íbamos en un tour y en la mitad del desierto para la van y dice, no, es que están pasando los llamos de esta zona que se quieren pasar a la zona del llamo de acá, que es el líder de la manada. ¿Ya? Y acá, en el tema de esta manada de acá, el llamo tiene a todas las hembras. Y los de acá generalmente son los llamos que no tienen a nadie, no tienen ninguna hembra. Entonces, uno empezó, por eso la van paró, empezó a caminar al frente de nosotros y se quería pasar para acá, por donde estaban las llamas. Y, y uno dice, una persona que estaba al lado, no, pero es que esa es la oveja negra, po. Ese no sigue, la oveja negra, como que no sigue ninguna regla. Ya está, y yo así como calladito nomás, bueno, la persona se estaba mostrando en este chiste incluso. Y había otro que estaba acá con su polola, estaba al lado mío sentado, y decía, oye, qué triste es estar acá, donde están todos los llamos que no tienen a nadie, y este llamo que está acá tiene todas las llamas para él solo. Yo estaba con la polola, ¿quién como este llamo que puede tener a Entonces las personas no se dan cuenta y van hablando de ellas mismas, en esto de la oveja negra, en esto de qué que le triste por faltaban él, que llamas, le faltaban llamas, por. Entonces, que quería todas las llamas, me que muero. quería que quería todas las llamas para él. Entonces, bueno, es interesante como las personas, por eso yo al principio hablaba, no es solamente este lado eh, doloroso, no solamente este lado inconsciente doloroso, es lo que aflora, sino que también aparece a través de un chiste esto que deseamos. Sí. Oye, hay una serie, bueno, que dan en Netflix, Lucifer, no sé si has escuchado.
para una serie que veo, la verdad no es tan buena, hay capítulos interesantes, pero él le pregunta, así como que el poder que tiene Lucifer es como preguntarle a todo el mundo, a las personas, dime, ¿qué es lo que realmente deseas? Y las personas así Se como me que lo puso quedan, oscura la cámara. y como que las personas lo quedan mirando así, y como que le dicen lo que realmente desean. Finalmente los coaches le preguntamos a las personas, bueno, vamos a través de la indagación, haciendo que la persona aflore y se muestre, para después mostrarle de vuelta su forma de ser a través de una co-construcción. Vamos co-construyendo algo en conjunto, porque el coach no es que tenga así la varita mágica o el poder absoluto, sino que el coach va indagando, haciendo interpretaciones y la persona va sintiendo o se le vaya formando la cara de repente o le molesta, como decías tú, que de repente hay cosas que molestan cuando alguien te las muestra. Así es la conversación, pues es una co-construcción. Le vamos mostrando al otro lo que vemos desde afuera. Es muy Sí, bueno, y interesante ahora igual el coaching nosotros desde ahí. hemos estado bien risueños y esto tiene un lado triste igual. ¿Mm? Bueno, La otra yo lo llevo para este lado, lo llevo porque sí, es el lado triste también, el lado doloroso. tiene un lado eh, súper doloroso, que hay gente que se relaciona que solo desde ahí, desde la pero crítica. desde la crítica, pero del lado absolutamente inconsciente, por eso queremos ir para Sí, allá, no, ¿ya? Que tiene que ver si con... yo estoy de acuerdo contigo con que es inconsciente y que en el Ujú. fondo al ser inconsciente no lo manejamos y no lo hacemos con una intencionalidad. ¿Ah? O sea, Pero por eso le es, puse así a esta transmisión, pues toda crítica es sí, una confesión. Hablamos de sí, nosotros. pero en el fondo genera relaciones tóxicas. Claro. ¿Cuántas Tensas, veces tóxicas. tensas? Ujú, ¿Cuántas sí. veces somos los mismos padres o los mismos profesores los que le ponemos, hablando de nosotros, en esto que es el mecanismo del espejo y de la proyección, nosotros le ponemos unos calificativos que no corresponden a los niños en el fondo, y eso yo lo veo súper frecuente, pero súper, súper frecuente. Por ejemplo, Eh, no sé, no me atrevo ni a decirlo, pero bueno, tengo una persona muy cercana ujú, que, que tiene a su cargo un niño pequeño, muy chiquitito, y lo cuida. Y ponte tú, estábamos el otro día en el patio y le dijo, pero no seas tonto. Son algunas formas de referirnos a los niños y ahí voy a ocupar la palabra nunca, que nunca debiéramos ocupar. ujú. ¿Mm? Bueno, Eh, claro, desde el... algunos calificativos duros que yo entiendo que esa persona se los puede sentir él mismo en el fondo, pero al decírselo a un niño le va configurando un mundo que no es el mundo que más óptimo para el niño en el fondo, ¿ah? No es un mundo muy agradable, ¿ah? Va generando, en el fondo va repitiendo el modelo. Yo a esta persona le tengo sacada la película, yo sé que es uno de estos que te describí antes, que las personas que no aguantan la culpa y que la proyectan. Yo sé que él anda por ahí. Y hace exactamente lo mismo con el niño pequeño, y al niño yo lo veo, y a ti que te gusta tanto mirar cuerpos, al niño yo lo veo fibroso. Los niños tienen, son blanditos, ¿ah? Los niños pequeños, lo natural es que sean blanditos. ¿Ah? Cuando ves un niño muy, muy como tenso, muy musculoso, muy Desde la fibroso, atención, sí, claro. ya La es algo atención que todo el te rato. va diciendo que, ay, como le llegan palabras muy fuertes. Ya hemos hablado en otro live que las palabras son acción en el fondo. Nosotros acostumbramos a ver que las palabras eran eh, el lenguaje como descripción, nomás como descriptivo, y el coaching nos lleva a que el lenguaje es acción. Entonces, cuando Qué yo buen le digo a detalle, alguien así, sí. Qué buen detalle, disculpa que te interrumpa, no, Jimena. si Qué buen está, dale. detalle el que traes, porque, claro, a mí me gusta trabajar desde el cuerpo. Yo llevo a mis coaches a que se miren desde ahí, a que hagan un, incluso junto con los caballos, o cuando se acercan a los caballos, les muestro, no literalmente a sus pasos, sino que les muestro qué está haciendo el caballo. ¿Y por qué habrá hecho esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en esa pregunta del por qué el caballo está haciendo esto, la persona va y se muestra.
se muestra de manera inconsciente. Pero el cuerpo, esto que acabas de traer, no Mm. es solamente un tema genético, que también, bueno, Sí, que lo hay. también es Sí, genético, si el papá y la mamá son delgados, el niño va a ser delgado, si el papá y la mamá, bueno, hay una nomenclatura, el niño va a salir intermedio, pero sí. sí influye lo que dices tú, esto de que sea muy fibroso, es esta tensión del cuerpo permanente, dado esta relación que tiene con los padres. Lo que dicen los padres es tan poderoso, nos va construyendo, Esculpiendo. formando como personas. ¿Ok? Sí. Y esta forma de ser de los padres inconsciente también los marcó a ellos con algo que provenía de sus padres Claro, yo y que se tenía convierte en algo, se convierte en algo inconsciente y yo lo extrapolo de vuelta a los hijos. sí. ¿Ok? Entonces, yo ponte tu otra coachee que tenía el año pasado. Ella era mi coachee, pero también los niños eran amigos. Ujú. Y ahí también, pues, le decía a la chiquitita, pero no seas tan pesada, que nadie se va a querer juntar contigo. No se juntan contigo por pesada. Ajá. Yo, yo sufría, te lo juro, porque tú sabes cómo me gustan los niños. Pues. Yo sufría y decía, ya, pero yo sé que no me puedo meter, yo sé que no le puedo decir, porque no. Pero después cuando lo trabajaba con ella en coaching, igual trataba de no meterme en esa parte tan sensible, pero trataba de mostrárselo, porque la verdad somos durísimos desde esta crítica que tenemos hacia nosotros mismos, que proyectamos hacia los niños, o esto lo que los niños nos espejean algunas heridas nuestras de la infancia, y somos durísimos con los niños, somos No, durísimos. no, y los mismos niños, como bien dices tú, desde el cuerpo tal vez más tenso, más fibrosos, eh, o el comportamiento mismo de los niños. A cualquier alza de voz, el niño. ¿Sabes? Entonces hay una sobrereacción que también está marcada por la persona, básicamente vamos a hablar del cuidador, ¿ya? De la Del persona cuidador. que lo cuida, porque a veces no es el papá o no es la mamá, puede ser una nana, no sé, o en una guardería tal vez, no sé. Yo te Eh, hablaba, el pero- primero era un abuelo. Ujú. Entonces, claro, ¿quién es el cuidador? El cuidador, el que está más tiempo con el niño, es el que le va traspasando esta, esta tensión Sí, en el cuerpo, y esta tensión que viene de una crítica de un una otro, así como crítica. dijiste tú, oye, no seas tonto, y Claro. el niño, claro, recibe un algo 3 años, que imagínate. finalmente es una proyección de la misma persona, es una proyección Sí. inconsciente claramente, que eso estamos hablando el día de hoy. Oye, ¿tú crees que sea posible no emitir críticas? O sea, yo pienso que los seres humanos siempre estamos enjuiciando, que estamos haciendo una evaluación desde nuestra perspectiva de lo que está afuera. Pero la crítica que, en mi observación y lo que he leído por ahí, la crítica que sale con esta dureza o que va como una flecha hacia el otro, es cuando yo no me conozco, cuando no tengo camino en el autoconocimiento, entonces yo no me conozco y me pasa con mucha intensidad esto, que proyecte en un otro o que me refleje algo en el otro que me moleste mucho, entonces me produce una perturbación. Perturbación es cuando en el fondo yo quedo con esta sensación desagradable y desde esa sensación desagradable emito una crítica, emito un juicio, ¿ah? Pero es desde esta perturbación que me siento perturbada, me siento molesta, ¿ah? Así como, ay, no seas tonto, ¿ah? Porque no es solo un decir, sino que va con una intensidad, va con una corporalidad es fuerte, ¿ah? Entonces, podemos dejar de emitir, sí, porque también tenemos la capacidad de hacernos cargo que lo que está pasando en ese minuto lo co-creamos con la otra persona. ¿Ah? Ajá, claro, pero me molesta básicamente porque no me conozco. Claro, me molesta porque no lo conozco. Porque hay algo mío ahí, ¿ya? Sí, Por eso hay algo mío que no he mirado, hay algo mío que no he trabajado, hay algo mío de lo que no me he hecho cargo y me molesta en un otro, lo veo en un otro, ¿ya? Por eso este tema de la ley del espejo y del verse reflejado en otras personas
es tan importante. Entonces, ponte tú, Eh, cuando yo ya me conozco y sé que lo que estoy mirando tiene que ver conmigo, yo después de que me pasó eso con la coach y la estructura, ya nunca más critiqué a los estructurados, me los quedo calladitos, Oye, a los estructurados que bailan como, como monitos de palo. Entonces, ¿cómo se bueno, eso llama? es eso es un chiste interno, bueno, lo hemos Pero contado lo en hemos otras dicho en otros pero live bueno, vean las antes, otras transmisiones para que sepan de qué estamos hablando, de cómo que yo bailan. encontraba a la gente tiesa. ¿Ah? Yo tenía un dicho que encontraba a todos, mira este monito de palo, mira este monito de palo. Hasta que la coach me mostró que yo era parecida a mis monitos de palo que proyectaba en los otros, o que Ah, veía ya. como reflejo en los otros, en mi espejo en el Y fondo. yo Pero que bailo también, yo te vi que bailabas como un bonito palo, po. mira, no vamos a entrar en comentarios así. ¿Eh? Ah, Mm. Mira que aquí hay historia, así que no. está bien, está bien, está bien. Oye, Entonces, en el fondo nosotros, ¿cómo podemos salirnos de esto? Porque esto de, y hay una cosa que me gusta mucho, que al cerebro le gusta, el cerebro, digo, no la mente, al cerebro le gusta tener la por qué razón. haces esa diferenciación, Jimena? Para que explique, porque lo has dicho en varias transmisiones. Sí, lo que pasa es que el cerebro es la parte biológica, es el órgano que tiene su vida propia. ¿Ah? Ujú. Que quiere algunas cosas. Cuando yo digo que somos personas gregarias, es el cerebro el que quiere estar con otros, ¿ah? Como cerebro mamífero. Ujú. Y porque hay personas que desde su mente son súper aisladas. ¿Ah? La mente como aquellos circuitos eléctricos en que quedaron escritos, mira que ando en verso hoy día, en que quedaron Ya, escritos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Ah? ya, perfecto. Y Entonces, que siempre la recorren el mente, mismo. sí, que son poquitos de los 65.000 pensamientos que tenemos en el día, son súper repetitivos, siempre pensamos lo mismo. Ujú, Y el cerebro no, pues el cerebro es el órgano, que todos lo tenemos igual en el fondo, todos los cerebros, todas las personas quieren lo mismo. Son las mentes las que están programadas, el cerebro es el hardware y la mente es el software. Entonces, ujú. los cerebros todos quieren lo mismo, quieren esta cosa de estar gregario. ¿Ah? Entonces, el cerebro quiere tener la razón, porque es un órgano vago. Y vago es porque quiere consumir súper poca energía, porque no es eficiente en la energía, ¿ah? Gasta mucho. Entonces, quiere tener siempre la razón, porque cuando tiene la razón, no tiene que hacer nada más. Ok, Y cuando está hablamos de listo. inconsciente, ¿nos referimos al cerebro o nos referimos a la mente? El Buena pregunta. inconsciente. Porque... Eh, dale. No, a mí me parece que lo que tiene más inconsciente, o sea, lo que hace el cerebro completo es inconsciente, porque yo no sé Ujú, qué quiere eso. ¿Ah? Y hay parte de nuestro pensamiento que es inconsciente. Los 65.000 pensamientos en automático son inconscientes. Y cuando yo, este 5% de acceso a la conciencia que tengo y ilumino mi pensamiento, que es una de las cosas con las que puedo salir de esta crítica también, hay un pequeñito porcentaje de pensamientos los hago conscientes. ¿Mm? Y ujú, eso es lo que se le llama habitualmente la conciencia. ¿Ah? Pero ujú. el cerebro no es un mundo, ¿ah? Es Es su que, propio bueno, mundo. por qué te lo pregunto? Y al principio de esta transmisión yo hablaba de Freud de lo que hoy día la ciencia plantea como el inconsciente, que ellos se refieren al nuevo inconsciente. Y este nuevo inconsciente no son como que quieren desmitificar esto que decía Freud, de que no es solamente este lado oculto, inconsciente, o por lo que significa que queda en este lado oculto, sino que este nuevo inconsciente eh, básicamente lo que hace es tomar atajos para ahorrar la mayor cantidad de energía posible, Claro. ¿sí? Entonces, este nuevo inconsciente hace cosas eh, que nuestro cerebro básicamente ni siquiera va a gastar energía preocupándose de eso, trayéndolo a la conciencia, como por ejemplo respirar, ¿ya? No lo va a hacer, entonces la nueva inconsciencia, eh,
el nuevo inconsciente, básicamente, tiene que ver con eso. Así lo plantea la ciencia hoy día. No lo que decía Freud, que estaba esta parte así como súper oculta. Habla de que es básicamente ahorro de energía. El inconsciente, el cerebro deja cosas así como en el inconsciente, básicamente para ahorrar la mayor cantidad de energía posible y preocuparse de lo que quiere preocuparse. Por eso Sí, lo que decías tú que era hace, como vago, era... sí, hace automatismos todo el rato. Que muchos dicen que lo, lo peor que tiene el cerebro es que automatiza todo, entonces nos condicionamos en el fondo. Y otros dicen que es lo mejor que tiene el cerebro es que automatiza todo. En el fondo vamos economizando. Claro, No sé eh, cuánto tiempo nos queda porque estoy perdida como no partimos a 15, la hora. 15 Ah, ya. minutos, Entonces, 15 minutos. pero aquí la invitación, porque ya como que hicimos un diagnóstico, nosotros presentamos la situación de esto de la crítica y cómo, yo insisto, nos hemos reído, pero cómo esto afecta negativamente nuestra vida, nuestros vínculos, nuestras relaciones. ¿Ah? Sí, Cómo claro. anda criticando. O sea, yo vengo de un medio en que todo se criticaba mal. ¿Ah? Y eso yo te puedo decir que debo haber sido de esos niños más tensos o de esos niños más rígidos. Yo tengo esa misma contextura hasta ahora. No, tengo una contextura que yo sé que tiene que ver con genética, pero también tiene que ver con esta tensión de haber escuchado mucha crítica. Ujú. Entonces, hay harto sufrimiento detrás de eso, y es sufrimiento de lo que nosotros en coaching llamamos el sufrimiento evitable. ¿M? Aquel sufrimiento de que si yo fuera un poquito menos ignorante, y no lo digo despectivamente, sino que yo supiera que existen estos mecanismos, que lo hago automáticamente porque son mecanismos de defensa, porque no me conozco, porque me siento de repente como la gente que no puedo cargar tanta culpa, ya tengo la bandeja llena de culpa. Si yo conozco eso, me alivio. ¿M? Es que claro, ser inconsciente causa sufrimiento. Claro. Es una mirada, ¿ya? No, sí, yo estoy de acuerdo todo el rato. ¿Ya? Causa sufrimiento, que es distinto al dolor. Cuando nos ponemos conscientes, nos enfrentamos al dolor, Sí, ¿ya? Pero generalmente eh, rehuimos, es la palabra. sí, Generalmente las personas que lo que hacen como un bypass al dolor y prefieren, sin darse cuenta, porque es un tema inconsciente, estar sufriendo todo el rato. Es como una piedra en el zapato. Yo sé que sí, está ahí, la quiero dejar inconsciente, pero me molesta, me molesta, me molesta, hasta que finalmente yo tengo que mirar esto. Realmente tengo que mirarlo para poder trabajar en eso. Entonces el sufrimiento es opcional, es una opción. Pero básicamente las personas, por falta de autoconocimiento, están sufriendo todo el rato. sí, Podrían enfocarse en lo que les duele realmente, trabajar en eso y salir de ahí. Y tener una vida más leve, más liviana, más tranquila. ¿Ok? sí. Entonces, El hay una, inconsciente, bueno, el inconsciente es lo que nos tiene trabajando y conversando hoy día acá, que finalmente también nos lleva a relacionarnos de una manera tóxica, como dijiste tú, con otros, a través de la crítica. Creo que, o sea, me incluyo, creo que por muchos años, muy inconsciente, claro, yo en relaciones con otros, incluso desde el trabajo, desde el control, desde el querer tener el control en mi trabajo todo el tiempo, cómo en la relación con otros, aunque uno quiera que sea fluida, de repente es más bien trabada. Y esa relación para algunos jefes es lo que ellos necesitan. Es lo que el jefe o el cliente necesita para que esta cuestión fluya como el cliente quiere. sí, Entonces finalmente vamos entrando en un círculo eh, que nos deja estancados en nuestra parte inconsciente, haciéndonos sufrir de manera inconsciente y haciendo que nos relacionamos con un otro de manera más tensa, que no sea tan fluido como quisiéramos. ¿Ok? me Así que, recordaste algo. dale. Como trajiste el liderazgo y se me Ajá, prendió la ampolleta, me acordé de un modelo en que trabajábamos en el laboratorio. Es que el laboratorio de neurociencia es muy interesante. Cuando estáis haciendo coaching y la persona tiene puesto el electrodo acá y se ven ajá. cosas que, wow, o sea, esto está pasando en vivo y en directo. Estás viendo las ondas cerebrales en vivo y en directo. ¿Qué parte del cerebro se activa? Sí. ¿Qué Y parte empieza a entonces, trabajar? Ujú. sí, ¿qué ondas se emiten? Entonces, ¿cuál es la tensión que está teniendo esa persona? Y entonces ahí ponte tú, eso está acompañado de un modelo de liderazgo.
que lo podríamos comentar algún viernes porque es súper interesante. Ujú. Y ese modelo de liderazgo, cuando yo quiero lograr que mi colaborador o mi colega me entregue, disponibilice para la tarea o disponibilice para mí su mejor desempeño, que es lo que al final es lo que se busca en el Se liderazgo, que la busca, persona claro. disponibilice su mejor desempeño, la crítica, que se llama en ese modelo mal presentar, me quita, me resta. O sea, yo puedo ver ahí instantáneo que cuando están conversando las personas y alguien critica, la otra persona, el cerebro no le gusta eso y hace como así, se sale Hace de todo lo la... contrario. Claro, hace Hace todo lo todo contrario. lo contrario. Si yo varias veces lo he dicho, lo he comentado, no trates al otro como quieres, como tú quieres ser tratado. Trata al otro como el otro quiere ser tratado, porque si vas con una crítica No, si o no se cierra. con una presión que a ti te caracteriza o que a ti te mueve, el otro va a hacer esto que dice la Jimena. Va a poner una barrera y va a hacer absolutamente todo lo contrario a lo que el líder, el gerente o el jefe quiere que hagan. Vamos a Entonces, trabajar de esto ¿cómo? vamos a trabajar en esto en el taller que vamos a hacer, Jimena, con los caballos. Así ya pronto nos vamos a juntar con los caballos, así que vamos a Sí, estar, sí, ya se está eh, despejando se ya. está despejando todo para que podamos trabajar tranquilos y con más seguridad con la cantidad de personas necesarias para poder armar un taller y que puedan llegar todos sin problema también. ¿Ya? Así que pronto Bañado en alcohol gel y con y mascarilla. con mascarilla, claro, claro, hasta los Sí, caballos sí. van a estar con mascarilla ahí. Sí, hoy ¿Ya? día en el parque vi un perro que tenía, yo dije, no le pueden haber puesto mascarilla. Y claro, tenía acá Pero una que era un mancha mozo. blanca, ¿Ah? ¿no? Tenía una mancha blanca y dije, no, no puede ser. Oye, Un pero perro con saliendo, mascarilla. sí, nosotros ya presentamos este como diagnóstico, que esto, insisto yo, esto es súper corrosivo en las relaciones, es corrosivo. Eh, entonces, ¿cómo salimos de acá? ¿Cómo se trabaja esto en coaching? Y parte de esto, que no es un trabajo muy sencillo de lograr, pero sí precioso cuando se logra atravesar, es el tema de la víctima. Porque cuando yo hago el movimiento de criticar al otro y me salgo de la co-construcción de la realidad, ¿ah? Es el otro el que está equivocado, o es el otro el que está haciendo mal las cosas, o el otro es Es el el otro, tonto. claro, es el otro el que no me El, escucha, es el otro el que no claro, entiende, es el otro, claro, es que tú haces que yo, es que tú. si bien es cierto, las emociones vienen de algo externo, es verdad, Sí. pero cuando Mm. yo empiezo a criticar al otro, es que tú haces que yo me comporte, es que tú hiciste que, o por Es tu que tú, culpa, es que tú. ¿ya? Entonces, claro, cuando nos salimos de ahí desde este triángulo del desempoderamiento, donde hay, bueno, ¿a qué nos referimos con el triángulo del desempoderamiento en coaching? Porque hay una víctima, ya, un victimario y un salvador, o víctima, victimario, salvador. Entonces lo podemos poner en cualquier parte, pero en alguna parte del triángulo nos encontramos las personas y este triángulo desempodera mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿cómo poder salir de este triángulo del desempoderamiento? Básicamente, una de las formas, así como dice Jimena, tiene que ver con darse cuenta de dónde estoy, Sí. desde la víctima, desde el victimario, que hace la crítica todo el tiempo, o desde el salvador incluso, como tú contabas recién, que hoy veo que un otro le dice y quiero ir y decirle, ¿ya? Pero me Claro, pasa, ¿cómo me lo porque aguanto? ¿Cómo me lo ¿cómo, aguanto? cómo me aguanto esto que me pasa? ¿Cómo puedo lidiar y cómo puedo trabajar con esto? ¿Qué hay de mí? ¿Qué estoy proyectando? Cuando a mí me molesta algo de un otro y quisiera ir a decirle que esta no es la mejor forma de tratar al hijo incluso. Entonces es muy interesante, si a todos nos pasa, todos estamos metidos acá y en la medida que seamos más conscientes, podemos dejar de criticar, dejar de empezar a mirarnos en realidad, empezar a Claro. mirarnos para poder, internamente, para poder dejar Mira, yo emitir tengo un críticas tema al ahí que otro. tú trajiste Dale. y que yo lo logro ver así ahora, Ujú. porque yo fui de aquellas personas que cuando alguien retaba mal a un niño en la calle y todo, yo paraba a la persona y la encaraba. Yo tengo mi pasado oscuro, ¿ya? Y bueno, Eso no en estamos cierta... diciendo que está mal, mira, en la medida que nosotros nos demos cuenta de hasta dónde podemos,
Pero es pero cómo oscurito, podemos ¿para qué estamos relacionarnos? con Ya, cosas? termina con la idea, para no interrumpirte, pero No, pero para es que oscuro, o sea, en no el te pegues fondo, tantos latigazos con la... no, no, así no, yo no tengo rollo con eso. Si, escuché por ahí esta semana que el hombre, el ser humano, cuando se reconoce en sus miserias, se engrandece. A mí, Ah, yo bueno, sí. estoy con eso. Entonces, Bueno, yo la tenía eso. conciencia. Sí, yo tenía eso porque yo, ¿qué es lo que veía? Yo veía en mí mi herida infantil, la proyecto en cualquier niño que vaya pasando en la calle. Yo sé que yo tengo ese Sí. mecanismo, yo sé que lo tengo. Entonces, los niños normalmente son súper cercanos a mí, son súper apegados. Y porque yo tengo me vinculo con las personas y sobre todo con los niños desde ese lugar, ¿ah? Como que nos enganchamos y nos convertimos en niños. Desde Entonces, el cuidado también, claro, sí. sí, Sí, sí. entonces en el fondo yo siempre que veo un niño, y ocupo la palabra siempre, hay algo de mi herida infantil que yo proyecto en el niño y lo trato como un niño que tiene que ser sobrecuidado, ¿ah? Porque tiene que ver con mi reacción emocional. Entonces, ahora que ya me conozco, puedo ponerle límites. Si tú siempre te reías y con mi hijo chico que me decía que se me subía la cabeza, porque en el fondo yo no le ponía límite a ninguno de mis hijos. Entonces, Ajá. ahora sí logro respirar y no reaccionar desde aquello de proyectar al niño como la niña que yo fui. Entonces, en el fondo logro poner una distancia y sí estoy pudiendo poner límites. ¿Te das cuenta? Y así funciona el crecimiento personal, así funciona el desarrollo esto de nuevas habilidades, el poder tener un repertorio, que lo hemos hablado acá, tener un repertorio distinto y no siempre reaccionar de la misma manera, que es como carácter, que yo voy, pongo mi timbre, ¡pum! Pongo como un sello y dejo impreso mi carácter en todo lo que hago. El tema de mirarnos, de salir de esto inconsciente que ya hemos definido tantas veces y de tantas maneras distintas en los viernes, me salgo de eso y amplío mi repertorio, puedo respirar y decir ya, yo no voy a ir a encarar a esa persona y a decirle, como lo hacía antes, oye, tú no le puedes decir eso, porque nadie entendía nada. Es que ahí para poder complementar con lo que estás diciendo, aparece la culpa. Lo que decías al comienzo. Te sentías culpable de no poder intervenir. No, es que no, Sí, no, todo el rato, o o sea, y sea, aparece el impulso. Es que no puede estar ocurriendo esto. no puede Yo estar no ocurriendo. puedo dejar que esto ocurra. Sí. Entonces aparece la culpa y automáticamente reaccionas a través de la culpa Como un y salvador. sale como un salvador y sale una crítica a un otro. ¿Ya? Sí, todo el rato. Por eso, esto que hablábamos al comienzo de la conversación del día de hoy, lo que ocurre acá adentro es lo que está pasando allá afuera. Sí. Había frases bonitas que habíamos sacado de eso, que Sí, las vemos de repente en los posteos y no tenemos el real conciencia ujú. de cómo se llama, de qué significan al final. ¿Qué significa? Claro, No vemos a los demás como son, los vemos como somos. como somos. Y los Es, vemos mil veces escritas, pero no hacemos el link porque no lo vemos con la en, suficiente profundidad ni pasamos la suficiente cantidad de veces por ahí. Nosotros siempre estamos en una visión idealizada de nosotros mismos, ¿eh? sí, claro. Nosotros Nos queda funcionamos desde una un minuto y visión, medio, Jimé. Nos queda un minuto y pucha, medio ya, para... no, ya, me rindo. siempre se nos pasa volando el tiempo, es que las conversaciones igual son muy interesantes, bueno, para nosotros que estamos acá como en la vorágine de la conversación. Claro, con todas estas ideas que nos aparecen. Entonces, solo como cerramos siempre, que alguna... Es que no hablar de sugerencia porque los coaches no entregamos Pero ni una tips, mirada, una alguna mirada. mirada que quieras, así como palabras al cierre. Sí, Algunas una que iba a palabras al cierre. saludar a mi vecina, la Andrea, y no la saludé al principio, que le dije que le iba a saludar, Ajá. para que quedara grabado. Y la otra cosa es mirarnos en nuestra conversación. Poner un poquito, una camarita, un foco para mirarnos. ¿Cuánto critico? Solamente dimensionar, oye, estoy criticando mucho, critico poco, ¿cómo es mi hablar? Eso. Ujú. Bueno, yo voy a ir a esto que hablamos desde la neurociencia, eh, que tiene que ver con las neuronas, cómo viajan las neuronas, y este comportamiento automático que hacemos siempre. Y de verdad que yo cuando empecé a hacer así como, a ver para ahí,
como que me imaginaba la neurona viajando, así como que va a salir una crítica o un algo. Y a mí me costaba, me costaba, reconozco, me costaba no decir. O sea, y yo incluso he posteado, entre decir y no decir, yo prefiero decir. Entre hacer y no hacer, prefiero hacer. Pero hoy día, siendo consciente de eso, veo esta neurona viajando y le hago así. Sí, Y ahí paro. Y siendo más consciente, vamos a fluir de mejor manera. 3 segundos, Jimena. Buen nada. fin de semana.